el lunes pasado, me han invitado para que les hable del abordaje estético, pero abordaje estético desde el punto de vista de la medicina estética y de una nueva especialidad que avanza a pasos agigantados en todo el mundo, en medio de todo, en medio de problemas, de luchas de gremios, de escándalos, de todo lo que ustedes saben, pero en donde definitivamente lo que estamos haciendo es rescatar para la medicina algunos procedimientos que antes se hacían en manos de personas que no eran médicos. Una de las razones por las cuales la medicina estética surge en el panorama mundial es que había un bache, un hueco, un espacio abierto en donde encontrábamos profesionales, buenas noches, que no son de la salud, abordando o invadiendo o trabajando con la piel, con la grasa, con el sobrepeso, con cosas así, y que era el campo de otro tipo de profesionales de la estética. Pero cuando vemos que el mercado creciente de productos, de cremas, de procedimientos para abordar estéticamente a una persona, empiezan a tocar y a invadir. Hola, ¿qué más? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Empieza a invadir de la piel hacia adentro, empieza a tocarnos y tiene que ver con nuestra anatomía, con nuestra morfología, con nuestro metabolismo. Es donde empezamos a ver que ese tema no era netamente estético, tenía que ser médico estético. Por eso a nivel mundial empieza a crecer la especialidad y empezamos en un crecimiento exagerado y muy grande, un desarrollo tecnológico muy grande en donde aparecen cada día nuevos procedimientos, nuevos equipos, nuevos productos y todos que van dirigidos a la persona. Vamos a dividirlo en dos partes, y dos partes es la primera de hoy, antes del break, donde los quiero sensibilizar al respecto del abordaje estético en un paciente crítico, especialmente en un paciente quemado. Y la segunda parte, donde empezaré a mencionar procedimientos comunes, los que normalmente se utilizan, para que ustedes también los conozcan, los sepan prescribir o en el caso de que deseen ahondar en el tema, se preparen y los puedan hacer. Empecemos con la sensibilización. Es algo, ya podemos pasar a la siguiente. Hay muchos principios de lo bello y esto se sale de lo tradicional. Cuando uno piensa en estereotipos, cuando uno piensa en belleza, entonces uno termina dirigiéndose a quienes son los que establecen los patrones de belleza. Y cuando uno ve una portada de una revista con una persona perfecta, cuerpo perfecto, además, como lo vimos en fotografía médica, con fotos editadas, con Photoshop, con diferentes programas de edición, absolutamente perfectos, ¿cómo creen que se va a sentir un paciente que ha sufrido una quemadura cuando está en una sala de espera del médico tratante y encuentra revistas con este tipo de portadas? Entonces, como decía mi mamá, cada uno que se ponga la mano y le considere y piense. Y es cómo se sentiría cada uno, porque al final el problema es de los zapatos que lo llevan. Entonces, en ese momento, cuando esa persona ve esas portadas, cuando esa persona ve a la gente tan normal, cuando ve a la gente sin lesiones o sin quemaduras, que es el caso de ese paciente, esa persona se va a sentir por fuera de él, va a sentir que no encaja. Entonces los principios de lo bello, y los traigo aquí, que totalmente diferentes es para mí, regularidad. Entonces el principio de regularidad, que para nosotros en epidemiología y en estadística es como el principio de normalidad. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que estadísticamente más se presenta? ¿Qué es lo normal? Lo estadísticamente más representado no son los quemados. Es una pequeña minoría. La normalidad es los demás. Entonces tenemos derecho a ser feos, bonitos o como sea, de acuerdo al patrón de belleza de cada cultura, pero definitivamente un paciente quemado se sale de la regularidad de lo que debe ser bello. La simetría, qué es simétrico o qué no. Cuando alguien sufre una quemadura del pabellón auricular y ya queda con alguna lesión importante, difícil de recuperar, en donde tal vez se requiera de unos procedimientos de cirugía reconstructiva para poder darle un aspecto simétrico, la simetría nunca va a ser la simetría perfecta. ¿Ya? Nunca va a ser la perfecta.
la que es, si normalmente el paciente cuando busca un tema estético quiere que esta mitad sea absolutamente igual a esta mitad, y eso es imposible. Un brazo es más largo, más corto, una pierna más larga, más corta, así sea por milímetros dentro de la normalidad, mucho menos en características de belleza. Un lado es uno, otro lado es otro. Casi siempre quien se hace fotografía sabe que su lado más favorable es el derecho, y siempre que toman fotos sale por el derecho. Otros saben que su lado más favorable es el izquierdo, y siempre sonríen y sus fotos salen por el lado izquierdo. Cuando alguien no quiere que se le vea la papada, entonces hace un movimiento como de tortuga y saca la papada de una foto. Si no, pregúntenle a las mujeres, ellas saben bien de cómo sale una fotografía sin papada. Cambia uno la toma y no siempre sale esto estrellado y sale la tremenda papada. Entonces el concepto de simetría también cobra importancia, porque una persona que no ha sido quemada tiene derecho a ser simétrico, y porque una persona quemada no. Porque esa persona se tiene que resignar a su asimetría. Bien, espérate. Armonía. Armonía es un concepto musical. ¿Ya? Entonces en la corpa saben que nosotros tenemos nuestro tema fuerte, además de la medicina, que es la música, y la armonía es un concepto musical. Ya vamos a ampliar un poquito de ello. Y conformidad. Conformidad no es lograr que el paciente quemado esté conforme consigo mismo. Y entonces uno lo manda a psiquiatría, psicología, le busca un coach para que lo acompañe en su proceso y para que aprenda a sentirse conforme consigo mismo. Pero lo que les decía al principio, los zapatos de cada uno son los zapatos de cada uno. Podrá gastarse mucho dinero en sesiones de psicoterapia para lograr aceptarse tal y como quedó después de una quemadura, y eso nunca lo va a lograr. Solo si esa persona, si para ella no es importante lo que sucedió, va a estar conforme consigo mismo. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que esa quemadura que afuera representó tal vez el 1% a nivel mental y a nivel psicológico y a nivel de sus conductas sociales, de ahí en adelante va a corresponder casi que a un 60%. Las lesiones afuera siempre son 100 veces menos que lo que el componente mental de esa lesión, en este caso en el tema estético. Siguiente, Mauro. La regularidad. Entonces, en medio de todas las casitas verdes, encontrar una casita totalmente diferente llamará la atención. Y estamos definitivamente en una cultura, la cultura nuestra, colombiana, es la de buscar la diferencia y establecer prejuicios alrededor de ella. Entonces, si tú ves en el bus a una persona, a un alto ejecutivo de alguna compañía, eso no pasa en Colombia. Digo porque sí sucede en países más desarrollados, sobre todo en Europa. Tú ves al ejecutivo, el gerente de la empresa X, que es multimillonaria, que es una multinacional, que es una persona súper brillante, muy inteligente, y por eso ocupa ese tipo de cargos, y lo ves que llega con un arete, que llega con un tatuaje, que llega con, no sé, el pelo largo o lo que sea. En nuestra cultura no. En nuestra cultura, cualquier cosa que genere disonancia en la imagen o en lo que uno está percibiendo de cualquier individuo va a llamar la atención y va a hacer que la mirada de esa persona se enfoque. Entonces imagínese al quemado o a la quemada de ácido que se ha puesto de moda por estos días con el tema del matoneo infantil. Entonces que se sube al bus. Entonces cuando se sube al bus todas las miradas caen sobre esa persona, porque esa persona rompe con la regularidad. Entonces el concepto de belleza tiene que ir dirigido a hacer esa persona quemada una persona que entre dentro de la regularidad. Siguiente. La simetría. Entonces, en esa foto que observan ahí, cuando puede que sea totalmente simétrica una planta, puede que no. Pero cuando yo veo un conjunto y veo un árbol, y veo que un lado es más ancho que otro, pero en medio de unos pinos, imagínense, no sé, un campo afuera de un principado o algo así, un castillo, y todos los pinos cortados exactamente diferentes. Eso hace que todo sea simétrico y que por lo tanto sea bello.
alguien tuvo una quemadura como la que les hablaba del pabellón auricular y encuentra que un pedacito le falta, ya la visión inicial que tiene cualquier persona que vea a esa persona, ese paciente, va a percibir asimetría. Y como va a percibir asimetría, va a percibir defecto. Y como va a percibir un defecto, va enseguida a tener un proceso interno mental que lo lleva a establecer algún tipo de prejuicio. La persona se va a imaginar por qué le falta el pabellón auricular, tiene alteración genética, tiene algún problema de retraso mental, tiene, yo no sé, bueno, no sé, mil cosas pueden aparecer en la mente del individuo de acuerdo al nivel de cada uno de los que evalúa lo que está viendo. Por lo tanto, siempre cuando yo establezco un tratamiento, un procedimiento, un enfoque integral, en donde el aspecto estético empieza a tomar importancia dentro del manejo, yo siempre debo perseguir también, igual que perseguir la regularidad, debo perseguir simetría. Bien. Les hablaba que armonía es un concepto musical, y como lo ven allí, entonces, algo que no es armónico es algo que no suena bien, es algo que hace perder la armonía. Entonces, ¿qué puede hacer perder la armonía en un quemado? Entonces, no sé, imagínense las peores situaciones, pero es que esas son las situaciones que como médicos nos tenemos que enfrentar. Alguna vez, yo soy especialista en medicina laboral, y alguna vez evaluaba a un paciente quemado de un pozo petrolero. Y este paciente quemado, cuando le hacíamos el proceso de calificación de invalidez, no llegaba a una pensión, era una persona que funcionaba, que tenía unas cicatrices de quemadura, un pozo que explotó, que no pasaban del 20%, que se ubicaban en unas zonas no visibles. Entonces era principalmente en el área torácica anterior y posterior, que no generaban pues un daño estético. Además, una persona petrolera, un técnico de campo que no vive de su belleza, entonces eso le quita cada vez menos puntuación para el efecto de la calificación de invalidez. Esta persona empezó a tener unos conflictos importantes porque estaba próxima a casarse y en su mente magnificó la quemadura que tenía en su tórax. Por lo tanto, la intimidad con su pareja a partir de la quemadura se alteró. Y se alteró completamente, y se alteró al grado que esa persona creía que no canceló el matrimonio. Bueno, asumió todo lo que asume alguien asustado, que puede aislarse, rompió todos esos vínculos porque estar íntimamente con su pareja significaba mostrar esa cicatriz. ¿Qué nos pasa a nosotros los médicos? Que cuando estamos evaluando a un paciente quemado, como no vemos que es una zona expuesta, le decimos fácilmente al individuo, no pasó nada. Como alguien, a menos que le hubieran quemado los genitales, no debería tener alteración de su intimidad? Y no, porque el proceso es para el que lo está viviendo. Entonces, si a él le significó algo importante, seguramente lo que les digo, puede hacer muchas sesiones de psicoterapia, pero si eso sigue siendo importante en la cabeza de esa persona, se gastará toda la psicoterapia del mundo y nunca podrá resolver ese freno o ese bloqueo a nivel de su desempeño personal. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar que ese tipo de cicatrices, secuelas del quemado sean cada vez las mínimas y que las que queden no generen disonancia y no hagan perder la armonía de su vida, de su vivencia. Bien. Y el cuarto principio, que es el de conformidad. Entonces, en este caso, el gato está conforme porque él se cree león y está conforme consigo mismo. No es hacer que el individuo esté conforme como está, porque no puede ser. No pueden llegar a decirle a una persona que está quemada al 50% de su rostro, a decirle, oye, pero estás vivo. A veces suena, mira, cuando uno se enfrenta a calamidades, aparecen muchas frases de cajón y todos las sabemos decir. Pero ¿cómo le digo yo a alguien que tiene esto quemado, que es adolescente, que se quemó con una olla, con un fuego artificial, con un ácido, con lo que sea, que se haya quemado en un experimento del colegio, muchas razones para quemarse, y le digo yo, con esta zona quemada,
pero estás vivo, agradece que estás vivo. Si para esas personas a veces eso no es suficiente, preferirían estar muertas que tener a veces un daño que les cambia totalmente la armonía, la simetría, que los hace ver muy diferentes a los demás y que le obstaculiza sus relaciones sociales. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que lo que hay que perseguir es no hacer que el paciente esté conforme consigo mismo, sino lograr hacer que el paciente esté conforme, pero a partir de lo bello, no a partir de pajazos mentales, digo yo, y me disculpan la expresión, que es creer algo que no existe, o creer que se ven como no, en realidad no se ven. A veces uno podría rayar en lo plástico en este tema. Lo plástico me refiero yo a lo artificial, a lo mundano, a lo, no sé, como cada quien le pueda llamar desde el punto de vista de la evolución espiritual de cada uno. Entonces uno a veces pensaría que lo externo y lo estético en realidad no es tan importante y no debe ser tan importante. Pero ¿cómo pongo yo a un niño que está creciendo, que no está en un camino espiritual, a que se vuelva espiritual con una quemadura de su rostro? No lo puedo hacer. Ellos van a estar en su etapa de conocimiento, de encajar en una sociedad donde no van a poder encajar en sociedades como la nuestra. Sigue. Al manejar entonces a un paciente quemado, hay que pensar que se trata de su esposa, de su hijo, o de usted mismo. Cuando uno piensa eso, si fuera el hijo de uno, el que está quemado, yo lo llevo hasta la Conchinchina, pues donde sea, a buscar el experto que le pueda manejar algún tema estético. Si sé que eso lo tiene al borde de perder la tranquilidad y de perder su felicidad. Pero cuando se trata de un paciente en el área clínica, a veces nos volvemos tan fríos que consideramos que el tema estético es muy banal y que no es el importante. Y al final, después de que yo resuelvo la fase crítica y que lo debemos hacer y tiene que ser así, si yo no pienso en una segunda etapa resolver su aspecto estético, estoy perdiendo. Estoy perdiendo porque estoy generando, en lugar de generar felicidad en un individuo, bienestar, estoy generando una persona infeliz. Felicidad tiene varias definiciones, pero yo la pongo en dos términos, que es tener bienestar. Pero tener bienestar no es suficiente cuando tú no tienes propósito. Entonces, a veces se encuentra unos individuos que tienen bienestar, que tienen dinero, que tienen belleza, que lo tienen todo en esta vida, que uno pensaría que deberían ser las personas más felices. Sin embargo, no son felices porque no tienen propósito, no tienen sentido de su vida. Pero pasa al revés también, personas que tienen todos los propósitos del mundo, pero no hay bienestar. Entonces todos los días se levantan con la idea de poder tener bienestar, y por eso es que las loterías ganan tanto dinero, porque todo el mundo trata todos los días de que sus propósitos, que lo hacen levantar todos los días a vivir y a seguir adelante, sean concretados y sean complementados con bienestar. Siguiente. Bueno, yo traigo cosas siempre de mi época, ¿no? Entonces, en mi época había un álbum que era Amores. Y cuando uno piensa en la estética de un quemado, y uno se va al término de qué es amores en ese quemado, dice aceptarse uno al otro tal como son. Pero ahí voy yo nuevamente a los pajazos mentales. Entonces piensen en el paciente quemado, hombre, que nació con un problema muy grave, y es que tiene un gusto exquisito por las modelos, las presentadoras, las reinas de belleza, y el man, si es feo, debería tener mucho dinero. Pero si no tiene dinero, y además de eso está quemado, entonces pierde el año, porque entonces esas personas que tienen que mostrar una imagen al público y que tienen unos estigmas sociales muy bien establecidos, seguramente no se van a fijar en él. ¿Y eso qué va a hacer? Que sea una persona infeliz. Entonces, cuando uno piensa en la estética de un quemado, hay que pensar de forma solidaria. Y de forma solidaria es poniéndose en los zapatos del
quemado. Póngase en los zapatos del quemado. Sí, se salvó, hubiera podido morirse, hubiera pasado mil cosas terribles de no ser por el manejo inicial. Pero ahora le quedó una secuela, que a veces puede ser simplemente una mancha por efecto del calor. Esa mancha que ha quedado impresa en su anatomía seguramente le va a recordar todos los días un trauma que fue el de la quemadura. Y seguramente esa mancha le va a recordar y le va a generar algún tipo de emoción que no es la emoción, no es una emoción de felicidad. Entonces siempre pongámonos como en los zapatos del paciente. Cuando nos ponemos en los zapatos del paciente, así no hagamos o no seamos los expertos, los especialistas en un tema, pero sí en la mente lo vamos a concebir. Y seguramente en ese momento invitamos a alguien, a otro especialista de otra área, para que nos ayude a complementar el manejo del paciente. Hay que mirarlo con ojos de productividad. Y es ser productivos. Entonces, cuando alguien es productivo, cada uno tendrá su propia definición y qué lo hace sentir productivo y qué no. Pero generalmente productivo es poder producir, poder ser laboralmente competente, tener las habilidades, tener el perfil, tener como que todos los requisitos para lograr ser productivo y lograr hacer de esta vida algo muy productivo para sí mismo. Cuando es productivo uno a nivel de las relaciones sociales, a nivel del trabajo, cuando uno es capaz de generar su sustento. Cuando una persona joven tiene que pensar que lo que le va a generar productividad es una pensión de invalidez, no le hace sentir productivo. Entonces una persona que apenas está empezando su vida y que ya quedó con un porcentaje grande y que está recibiendo un sueldo mensual o una pensión mensual por su asunto de invalidez, no es una persona productiva. Entonces es una persona que va a sentir que no está desarrollando al máximo sus capacidades. ¿Qué pasa cuando alguien va a una empresa? Cuando alguien está buscando a una persona en el área de selección de recursos humanos, yo he trabajado en esas áreas, empieza a buscar un cargo directivo, empieza a mirar de las personas que se han presentado. Eso es lo primero que lo hace en las áreas de recursos humanos. Mira, y no mira el perfil académico, no mira cuántas especializaciones, cuántos máster, cuántos idiomas, cuánto esto. Llegan y miran y cuando se dan cuenta que esta persona tiene una mejor imagen que la otra, imagen representada en todo, en belleza, en ropa, forma de vestir, en estilo, en clase, en forma de hablar, siempre van a preferir darle el trabajo a esa persona. Entonces yo no puedo hacer que el paciente quemado se resigne a los cargos en los cuales la imagen no es importante. Ni tampoco puedo resignarme, ni tampoco puedo aceptar que el paciente quemado se resigne a ser un conferencista que cuente su experiencia personal y que cuente a todos por qué sigue vivo. O a que se convierta en un pastor de la iglesia. Yo no puedo pensar que ese es el enfoque porque cada uno tiene su propia visión de sí mismo. Entonces, si yo no pienso que manejar estéticamente al quemado va a ser algo que va a implicar directamente la productividad o su productividad, tanto social como laboral, estoy perdiendo también puntos importantes en el enfoque. Actuar con consideración, y consideración es que uno no puede menospreciar en el paciente quemado su inquietud, o lo que le duele, o lo que le aqueja. Pasa, por ejemplo, que hay pacientes que sufren un episodio de cáncer, y después de un episodio de cáncer, hablemos de un cáncer de mama, por ejemplo, y después de todo su manejo tiene que someterse a unas sesiones de radioterapia, y esa radioterapia también le generó una cantidad de retracciones, de lesiones en el tejido, deformidades, cosas secuelas que le van a interferir en su vida social, en su vida personal. Pero sin embargo, esa persona se puede poner una prótesis o se puede poner algo que simule que tiene busto. Entonces, no podemos menospreciar que esa persona de todas maneras venga a nosotros y nos diga, es que no es lo mismo. A uno le dicen, es que no es lo mismo. Y uno no entiende por qué. Pero cuando uno lo vive, uno sabe que es lo mismo. Cuando uno habla de miembro fantasma en algún tipo
tipo de amputación, también uno puede hablar a nivel de la esfera mental de sentimientos fantasma. A veces no tienen como ese componente orgánico importante para la vista de todos, para lo que es regular, pero es un sentimiento que sí lo siente el que está viviendo el paciente quemado. Hablemos de lealtad. Entonces también es cuestión de lealtad nuestra con los pacientes, ofrecerles todas las alternativas que desde el punto de vista médico existen. No está bien que alguien diga, no, es que esto es un tema netamente estético y yo lo despigmento y es suficiente, cuando de pronto necesito del concurso de un cirujano plástico en el manejo de este paciente. Entonces yo no puedo, simplemente porque mi mercado es decir que no hay otras alternativas. Entonces yo voy a presentarle al paciente y es signo de lealtad, de mi trabajo, de lealtad con él, las otras alternativas. Existen alternativas estéticas, alternativas médico-estéticas, alternativas quirúrgicas para el manejo de ese problema estético. Y no simplemente decirle, ay no, ya deje molestar, usted ha consultado 30 veces por lo mismo, eso no se puede resolver, déjelo así. Porque ahí estamos siendo desleales con ellos. Con amor, siempre hay que hacer todo con amor y sobre todo con ética. Entonces la ética nos establece diferentes parámetros de acción y dentro de los parámetros de acción es escoger dentro de todo el arsenal terapéutico quienes concursan con nosotros en la atención de este paciente, qué le podemos ofrecer desde el campo de cada uno, qué otras opciones hay a nivel de la tecnología, a nivel del desarrollo de la tecnología médica y qué realmente le puede servir. Por lo tanto, no es aceptarse uno al otro tal como son. Lo hacemos nosotros, que no estamos quemados. Pero, ¿cómo decírselo a un quemado cuando él sabe que no es igual, que no es regular? Siguiente. Lo que les decía hace un rato, y eso me gustaría que quedaran muy sensibles al respecto, y es el componente mental de una secuela, de una cicatriz, siempre es 10 veces más grande que el tamaño físico de la lesión. Por eso es que cobra tanta importancia la estética y el mercado de la estética, por eso es que las cremas se venden, es un renglón principal, porque siempre habrá cosas que mentalmente tienen un componente mayor y que hace que la persona busque la forma de resolverlas. Si eso pasa con la persona normal, sin quemadura, la que se quema y que ha sufrido un episodio de estrés postraumático en donde todo se dimensiona mucho más grande de lo que verdaderamente puede ser para los demás, entonces el tema estético en el manejo del paciente crítico es importante. Bien. Entonces, nosotros sabemos calcular los porcentajes de un quemado. Tenemos nuestras tablas y sabemos cómo hacerlo, lo anotamos en la historia clínica. Pero, desde el punto de vista estético, cualquier pequeña quemadura tiene una importancia del 100%. No sé si me haga entender, no estoy hablando de porcentajes de calificación, sino que para el paciente la importancia que merece un daño estético producido por una quemadura es del 100%. Ahí no voy a decir que esta quemadura más chiquita es un 20%, no. La importancia se da al paciente y siempre es del 100%. Bien. Entonces paso a esta parte que es criterios de un buen pronóstico en pacientes quemados, de un buen pronóstico estético. Si nos dedicamos simplemente a salvar vidas, si yo le salvé la vida al paciente, la salvé. Me siento feliz y me siento que actué como el código de ética me lo exige, como mi pasión me lo determinó y como la ciencia me permite y mis conocimientos hacerlo. Y salgo triunfador. Logré sacar adelante un paciente quemado de tanto porcentaje. Ya ustedes saben más que yo en ese aspecto. Ustedes saben en cuáles hay peligro con la vida, en cuáles no hay tanto peligro con la vida, pero alguien sale victorioso porque un paciente que debería estar muerto está vivo. Pero, ¿qué pasa después de eso? ¿Ya? ¿Qué pasa después de que un paciente quemado quedó vivo? Si yo simplemente lo dejé vivo, pero no tomé acciones
que llevaran al manejo integral, que corrigieran todas esas secuelas y todos los componentes adicionales a la simplemente vida del paciente. Entonces empieza un criterio para un buen pronóstico estético, que es la sensibilidad. Si un médico especialista, un médico tratante de un paciente, sea de EPS, sea de sea de consulta particular, no tiene esa sensibilidad estética, aunque no seamos estéticos, nunca vamos a abordar el paciente integralmente. Vamos a dejar eso como a un lado. Y miren lo importante que es. Cuando yo pienso en una infección, en un quemado, estoy teniendo sensibilidad estética. Porque la infección va a favorecer una alteración del sistema inmunológico en esa zona, lo que va a hacer que la cicatrización sea anómala. Por lo tanto, va a haber una secuela estética. Entonces miren lo sencillo que es. A veces decimos, no, yo estético no soy. Estético no. Estético llamemos al estético. No. Todos debemos tener la sensibilidad estética para poder pensar que una acción rápida, pronta, que haya menos horas de la intervención que había que hacer, que eso va a hacer que el pronóstico estético de la lesión sea mucho mejor. Una persona con sensibilidad estética es una persona que cuando llega un paciente quemado, no hecho un servicio con sensibilidad estética, es un servicio en el cual hay una luz favorable para la quemadura, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo el paciente quemado en las zonas expuestas, no necesito cubrirlo porque el tratamiento no amerita cubrirlo, pero lo pongo en una zona, en un sitio donde las luces emiten una radiación ultravioleta fuerte, donde además de todo generan un calor, pues elevan la temperatura. Ese es un paciente que va a tener secuelas de porpigmentación, porque estando en su fase de cicatrización, el melanocito, que está activo primero por el calor de la quemadura, va a seguir con el estímulo de radiación ultravioleta y de calor durante más tiempo. Por lo tanto, con toda seguridad en esa zona va a haber una mancha. Y una mancha que si yo en ese momento la concibo o contemplo que puede haber una mancha en esa zona, yo seguramente en el servicio no tendría unas luces de calor, no tendría unas luces con una radiación importante, o tendría unos servicios con unas zonas de frío, o tendría muy alto el techo para que esa radiación no incida sobre el paciente quemado. Inclusive prescribiría, dependiendo de cada caso, o sea, no lo tomen todo como regla, siempre integrenlo a cada caso. Tendría dentro del servicio pantallas solares, tendría dentro de las órdenes médicas aplicar la pantalla solar cada tanto tiempo, o yo no sé. Entonces, el primer criterio para un buen pronóstico estético es que el profesional esté sensibilizado. El segundo criterio es el de oportunidad. Entonces, cuando hay un manejo oportuno de una lesión, siempre el pronóstico estético será mejor. ¿Qué es un manejo oportuno? El control de la infección. ¿Qué es otro manejo oportuno? El control de los contaminantes ambientales. ¿Qué es un manejo oportuno? Que dentro de los protocolos y las guías de atención clínica esté contemplado usar o no algún tipo de productos como pantallas solares, por ejemplo. Que listo, el paciente está quemado, pero está aburrido, está aislado. Y entonces termina alguien dejándole en la zona, no sé, para que juegue, para que esto, un iPad. No sé, se me ocurren cosas que podrían afectar. No sé si es la realidad o no. Entonces alguien tiene un iPad, el servicio de quemado, está quemado acá, tiene una cremita y tiene el iPad todo el día y está en chat todo el día. Entonces, recuerden que los factores de riesgo aumentan a medida que aumenta la tecnología también, cambian. Y esta persona está recibiendo también una exposición permanente. Entonces, eso lo contemplamos siempre y lo ordenamos o no lo ordenamos. El criterio de interdisciplinariedad. ¿Qué pasa mucho en el gremio nuestro? En el gremio médico es terrible, nuestro gremio es terrible, ustedes lo saben, porque a veces los médicos nos unimos, pero es para hundir a otro. Casi nunca nos unimos para trabajar en equipo. Casi siempre llega alguien a tu consulta y él llega a la consulta y te dice,
y sale escandalizado. ¿Cómo así? ¿Pero quién te estaba viendo? Tal persona. Pero esa persona no te mandó. Entonces cuando te dice, no te ordenó y da cualquier no sé, le cambió un antibiótico por otro. Entonces uno llega y le manda a un paciente quemado, algo profiláctico, y decidió mandarle gentamicina tópica o algo así, una quemadura, no sé. Y llega el médico de urgencia, el médico dice, ¿cómo así? ¿No te mandó esto? ¿Y no te mandó esto? En ese momento, cuando se hizo esa expresión, esa persona, el otro profesional quedó bajo tierra. Fue el peor. Y así es como actuamos nosotros todos los días. Nosotros necesitamos ser interdisciplinarios, saber que cada una de las especialidades tiene unos límites, tiene unos campos de acción en los cuales somos plenamente expertos y otros en los cuales no. Y cuando llega un paciente quemado, fácilmente el urgenciólogo, el intensivista, da su orden. Debería respetar que necesita otro especialista para que venga y lo mire desde el punto de vista estético. Y que el que vino, hizo el colgajo, dijo, yo no puedo manejar este pigmento, entonces busco un dermatólogo. Pero que el que vio una irregularidad X y necesita una técnica basada en un aparato nuevo, en una luz de diodo, en un infrarrojo, entonces llama a un médico estético para que le diga si eso le funciona o no le funciona. Pero eso es ser interdisciplinario, pero no decir, pero ¿cómo? Uno a veces formula, es muy chistoso, a veces uno formula algo y una persona que no es de la especialidad de uno dice, pero no, suspéndame todos los tratamientos porque ya, y lo deja así. Pero completar la frase es porque yo no sé para qué sirven los otros. Entonces, todos queremos quedar siempre bien, pero nos gusta pasar por encima del otro. Entonces, pisoteamos al otro especialista para quedar nosotros victoriosos, y eso no es así. Nuestro trabajo debe ser totalmente interdisciplinario. Debe ser un trabajo, cuando vemos un paciente quemado, que puede tener unas secuelas importantes, debe ser un trabajo considerado, como lo dijimos anteriormente, en donde yo deba reconocer que en la tecnología y en lo que hay actualmente, hay algunos que están diciendo que pueden manejar este tema, y yo los llamo. Los refiero y complemento mi trabajo. No somos toreros. Entonces, como no somos toreros, deberíamos apoyarnos en las demás especialidades. Pero a veces también pasa que uno llama al colega y le dice, oye, mira que me llegó un paciente con esto, y tiene una quemadura por esto, y yo le hice esto. Y entonces el man llega y le dice a uno, pero, sí, no, tienes que hacer esto, mejor cámbiale tal cosa. Cuelga, y cuando cuelga, en la reunión de la sociedad dice, ¿qué le parece este man? Y es que mandándole yo no sé qué a este otro, y se encargan de dañarle la reputación al otro profesional cuando lo que estaba haciendo era imprimiéndole un abordaje estético a un paciente. Tecnología. Tenemos que estar a la par de la tecnología, o sea, tenemos que empezar a dejar de pensar que la estética simplemente es un tema lucrativo. Buenas noches. Es un tema lucrativo, es un tema de mercadeo, y es un tema plástico, y es un tema frívolo, y es un tema banal, para empezar a contemplar que en nuestra sociedad, en donde cada vez los requisitos para desempeñarse y para encajar son mayores y que contemplan como la imagen, como un porcentaje muy importante de toda productividad, entonces en ese momento es cuando yo empiezo a concebir que cada vez que aparece nueva tecnología, me doy a la tarea de conocerla, tal vez no para aplicarla porque no sea de mi área, pero sí para contemplar que existen alternativas para el manejo estético o el abordaje estético de ese paciente. Siguiente. Bien, todo esto ya lo complementé. Bueno, y vamos al tema de coaching, que también está muy de moda. Entonces, ahora existen muchas personas que se dedican a llevarte al éxito. Entonces, el coaching es el que te hace ese acompañamiento, y entonces te empieza a decir todos los criterios. Yo no sé quiénes de ustedes han estado en conferencias de coaching o tienen un coaching o una persona personal que te ayuda a alcanzar el éxito.
independiente de cuál sea, mejor dicho, hemos pasado por muchas bodas también. Entonces, hay gente que hizo carteles y puso ahí el carro de sus sueños, el apartamento de sus sueños, y puso yo no sé qué más cosas y se leyó el secreto. Y entonces creyó que eso, pero el paciente quemado, ¿cuándo pegó una foto de un quemado en ese cartel? ¿Cuándo? Nunca. Sin embargo, sucedió. Llega otra persona y entonces le dice que hay que pensar positivo. Positivo, positivo, idea positiva, todos los días positivo. Y entonces uno se levanta positivo, pero cuando se mira al espejo, pasó a negativo de una, porque tiene su cara quemada. Entonces siente que es menos que los demás. Entonces llega un coaching, entonces el coaching te empieza a los libros que hay publicados. Entonces tú lees el primer libro y lo primero que dice es la imagen. Entonces coaching para altos ejecutivos. Tienes que dominar tantos idiomas, tienes que ser bonito, no puedes tener acné, no puedes tener manchas, tienes que tener yo no sé qué, la ropa que usas debe ser de yo no sé qué, y uno puede aspirar entonces a un cargo importante donde le pagan un salario importante. Empieza con eso todos los procesos de coaching. Y salen con estas frases, entonces dicen, como te ven, te tratan. Y alguien siente que se ve bien, pero por el contrario, lo tratan como un juego. Entonces empieza todo el mundo a tratarlo mal, al que está quemado, y van a ir a yo no sé qué cosa, y se tiene la mano quemado, quedó con los dedos amputados, con zonas de retracción, y va a dar la mano, y da su mano derecha, y de una vez la persona se queda, ¿qué pasó? Empezó a hacer juicios, empezó a aislar, y ahí se acabó el tema. Porque entonces cuando ven a alguien con una parte menos, con un daño, con una lesión, entonces empiezan a tratarlo como menos, le ofrecen menos. Entonces el tema del pobrecito, y el pobrecito es terrible, o sea, cuando uno lo mira y dice, no, pobre man, mire lo que le pasó. Es cuando empieza a aparecer el tema de la solidaridad, pero representado en limón. O sea, hay que ayudarlo, manita, dejémoslo como, perdón por la grosería, estoy hablando aquí como de confianza, ¿no? Sí, entonces, no, perdón por esto, ayudemos a este man. Entonces un comité de hospital dice, dejemos a este que se quemó, pongámoslo a hacer tal y tal labor. Y de pronto era alguien que había trazado una carrera grande para ser uno de los más, un conferencista importante, el duro de su materia, un intensivista importante, pero está bloqueado. Así como uno puede encajar en una sociedad dependiendo de la imagen. Entonces, miremos todos los que nacen en Colombia con nariz aguileña, las mujeres con nariz aguileña, nariz en pico de oro, nariz grande, que se vayan para Italia todos. Todas, allá consiguen marido. Entonces, si se van para Italia, nariz aguileña, allá consiguen marido. Porque es que los parámetros de belleza en Italia no son de la normalidad, son de lo exótico. Eso atrae mucho más. Pero traigan esa nariz aguileña para acá. ¿Cuántos apodos no se ganan? Entonces ya no le dicen a uno Martín, se le dicen, miren el tal, el pico del oro, el no sé qué. Bueno, cómo te ven, te tratan. Ya hablamos de eso. Y yo no sé si ustedes recuerdan la escala de necesidades que planteó Maslow y Rogers hace muchos años. Y en esa escala de necesidades, si nos vamos a mirar, la base de esa escala es necesidades de alimento, bebida, sexo, refugio y dormir. ¿Quién se queda solo con esto? Alguien que coma, que tenga sexo, que pueda tomar líquidos, que tenga donde refugiarse y que pueda dormir. ¿Verdad que alguno de nosotros sería feliz así? ¿No? Sí, o estar como un animal en la calle, no tiene que especializarse, que no tiene que ser el médico del duro, que no tiene que ser el profesional exitoso, que no tiene que conseguir a la mujer más bonita, porque el instinto simplemente le permite conseguir pareja espontáneamente. Entonces, si nos quedamos en esto y nos ponemos a mirar, un gran porcentaje de las personas que se queman quedan en eso, en sus necesidades fisiológicas.
Vamos al siguiente nivel, seguridad. Necesidad de seguridad, de protección y de orden. ¿Quién protege a un quemado? En orden. Primero, pues la familia, ¿no? La familia, luego las condiciones de salud, de salubridad, sistemas de seguridad social, luego los que lo pensionan, lo invalidan, que garantizan que él reciba sus necesidades fisiológicas. Pero ¿quiénes están acá? Ese nivel. Muchos matrimonios se han roto inclusive por una persona que se ha quemado y ha quedado con un estrés postraumático tan importante que lograron limitar su relación marital. Y se separaron y terminaron y la persona se volvió un huraño o una huraña, una persona aislada y terminó con esa compañía. Y se aisló y se quedó solo. Se quedó sola. Y vean el siguiente nivel, pertenencia y amor. Entonces las necesidades de afecto, de pertenencia a un grupo y de aceptación. Y aquí volvemos a los criterios de los principios de los que hablábamos al principio. Entonces es el necesidad de afecto. Pero uno quiere que lo quieran con el afecto positivo, pero no con el afecto del pobrecito. Ya, uno no quiere que a uno le den la limosna, a mí me gusta que me den el obsequio, el regalo. Alguien que llegue y le da un beso a uno y uno quemado la mitad de la boca, con parte de esta zona expuesta, quemado los labios, y cómo va a dar un beso apasionado a la mujer que ama. Entonces, esas necesidades de afecto son importantes y son grandes en la vida de cada uno cuando esas necesidades de afecto son espontáneas, libres, naturales y con pasión, pero no cuando son el afecto del pobrecito. Ese es otro. Y ese no es en el que queremos quedar nosotros. Entonces el paciente quemado tampoco. De pertenencia a un grupo, y ahí estamos hablando de la regularidad, de la que hablábamos al principio, y ahí estamos hablando de encajar en un grupo. Entonces cuando alguien trata de encajar en un grupo, ¿cómo va a encajar? Entonces terminan siendo todos sus amigos quemados, el club de quemados, porque empieza a entrar dentro de un grupo donde su situación sea regular. Pero cuando va a exponerse a un mundo en donde la situación de él no es la regular, tendría que ser el pastor que está contando su experiencia de vida, o tendría que ser el que está dando un testimonio o algo así. Y de aceptación. Y el siguiente nivel de necesidades, en la escala más alta. Entonces encontramos el tema de la estima, la autoestima. Entonces vienen todas las autos y todos los que hemos visto conferencias de psicólogos y sabemos del tema. Entonces sabemos de la autoconfianza, de la autoestima, de la autoimagen. ¿Cómo creen que estos aspectos quedan después de estar quemados? Entonces, cuando uno tiene elevada la autoestima, uno exige respeto. Cuando uno tiene la autoestima en el suelo, uno deja que pasen por encima. Entonces una persona de estas es una persona que todos los días, por su condición de autoestima, va a acumular agresiones a su intimidad, a su persona, irrespetos, subvaloraciones, y cuando empieza a acumular todo eso, como diría Shakira en una canción, no se puede vivir con tanto veneno. ¿Ya? Entonces, una persona que acumula ese resentimiento y ese dolor y ese maltrato permanente, así sea con simplemente un gesto visual, es una persona que se va a llenar de veneno, de sentimientos negativos que no hacen feliz a nadie y que pueden terminar hasta con un suicidio. Y luego en el máximo nivel encontramos la autorrealización. Entonces, vemos como que en la autorrealización, que es como la meta, el proyecto, el fin hacia donde la vida de cada uno se dirigió. Hay un libro que me gusta mucho leer, que se llama La Quinta Montaña, que es de Coelho. Y aplica muy bien una frase que él hace en la introducción. Y en esa frase, él reniega un poquito de su situación personal, de un momento de su vida, donde él dice que él
justo cuando iba a llegar a su meta, a lo que quería, en ese momento todo se cayó. Entonces él dice, parecería que Dios o el ser en el que cada uno crea, te deja que tú veas las palmeras para dejarte morir de sed en un desierto. Entonces imagínense ustedes aquella persona que ha emprendido su trabajo y su tarea en pro de su proyecto personal y que va llegando y va mira y mira y está muy cerca. Quería ser, no sé, quería ser, pongámoslo en términos terribles estéticos, como que quería ser el galán de telenovela, para quien lo estético era muy importante. Y entonces cuando está justo llegando, tiene un accidente en el cual explota su auto y se quemó. Yo soy novelero, ¿no? No veo todo el drama en la historia, pero así son las historias cotidianas. Justo cuando está llegando a ese oasis, donde estaban sus palmeras, su agua, su meta de vida, justo ahí ¡pum!, se paró el camino. Y se queda en ese desierto mirando las palmeras, pero ya no puede llegar allá. Entonces viene todo el mundo a decirte, pero bueno, es que seguro eso no era lo tuyo. Entonces cuando le dicen a uno, eso no era lo tuyo, uno le dice, no le provoca, pues todas las groserías saltan para decírselas a esa persona, y uno dice, ¿cómo me dice eso? O sea, ¿cómo que no era mi camino? Gasté 43 años de mi vida logrando llegar a una meta para que hoy se me cayera todo, y ahora a los 43 años de mi vida tengo que cambiar de camino. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo va a empezar uno de cero? Por tema estético. No, no es así. Esas son todas las palabras y las frases sin sentido que aparecen en nuestra sociedad para lograr hacer que esa persona se conforme con su situación, y yo lo obligo a que se conforme, pero nunca voy a lograr ese nivel de conformidad. Bueno, siguiente. Y esto les hablaba hace un momento. Entonces, yo no puedo andar persiguiendo felicidad. Llámese felicidad lo que cada uno entienda por felicidad. Pero yo no puedo tener felicidad si simplemente me llené de propósitos y mi camino se cortó. Se acabó. No pude llegar a esa meta. No puedo quedarme solo en el propósito. Necesito el bienestar. Y el bienestar aparece dentro de la definición de salud sobre la cual nosotros como médicos trabajamos. Entonces yo no puedo sacar el tema estético del abordaje de cualquier tipo de paciente. Habrá unos pacientes, por ejemplo los de oftalmología, que desarrollan un glaucoma. Y entonces cuando tienen el glaucoma, le dicen al paciente, tienes que empezar a usar unas gotas, entonces te va a mandar esto es para toda la vida, porque esto es un glaucoma de ángulo abierto, no, tu glaucoma no es cerrado, que te lo podría operar, y tu glaucoma no es operable, debe manejarse con gotas. Y ese paciente dice, no, terrible, me dio glaucoma de ángulo abierto, me jodí para el resto de la vida. Pero entonces empieza a leer el prospecto de las gotas que le mandaron y se da cuenta que uno de los efectos secundarios era que las pestañas se le iban a poner largas, se iban a aumentar, iban a engrosar, y además de todo el ojo le podía cambiar de color. Entonces en ese momento el paciente de glaucoma dice, bueno, unas por otras, yo siempre quería unos ojos más llamativos, unas pestañas más largas, no, ¿sí me entienden? Entonces en ese momento una cosa terrible, como tener una enfermedad de estas que lo puede llevar a la pérdida de una visión temprana, termina teniendo un componente estético que llena de ilusión a un paciente. Entonces, eso pasa con el glaucoma. ¿Por qué no poderle ofrecer dentro de ese bienestar psicológico del paciente la expectativa estética a un quemado? Yo podría, el día que lo evalúo, en lugar de decir, no, pues nada, tal porcentaje, yo podría decir, vamos a hacer un manejo oportuno, señor, vamos a hacer todo lo que sea posible para que usted, fuera de tener vida, tenga las menos secuelas posibles, todo en su momento. Y el paciente le va a decir, pero ya que esta cicatriz no me quede yo no sé qué, que no me queden manchas. Eso no le va a explicar, le va a decir, no puedo asegurarlo en este momento porque es una de las complicaciones, pero en su momento
estaré pendiente para invitar a los otros especialistas para que me ayuden a manejar la mancha en el caso de que aparezca, para que me ayuden a manejar el queloide en el caso de que aparezca, para que me ayuden a devolver el volumen perdido en el caso de que ese volumen no se recupere con la cicatrización normal de su tejido. Pero empiezo a ofrecerle al paciente expectativas reales dentro de la tecnología actual, pero contemplo y soy considerado con su inquietud estética. Y seguramente eso le va a dar un poquito de tranquilidad. Siguiente. Frases inútiles de lo que hablábamos hace un rato. Entonces, llega alguien y le dice a esta niña, vívelo y vive el presente, el futuro no existe. ¿Cómo le puedo decir yo esto aunque no? Entonces, díganme si esas frases de cajón no pierden total sentido ante un paciente quemado. Llega alguien y entonces está pasando por la inmunda más horrible de su vida, por las vacas flacas, y llega alguien fácilmente, está bien, y le dice, vívelo hoy. Te estreses por mañana, vívelo hoy. Eso es totalmente absurdo. Yo no le puedo decir a una niña que tiene otra idea de la vida, no le puedo decir a una persona que ha sido lesionada en su integridad por causa de lo que sea y que su integridad ha sido rota, que viva el hoy. No se lo puedo decir. Se lo digo al que no se quemó. Entonces dígaselo ahora. Al que está triste en la relación matrimonial. Y entonces, se amarga. Si ella va a volver con usted, vuelve. No se preocupe, déjela que se detenga, que cambie de novio, que conozca lo que perdió, luego que vuelva. Y hay gente que se muere, ¿no? Muere de sentimiento, una ruptura de pareja alguna vez, pero cuando yo me pongo a ver el paciente quemado, ya eso pierde un poquito de importancia. Porque para ellos sí realmente su vida está acabada. Alguien llega y le dice, esto pasó por algo. Entonces vienen todos los que se creen evolucionados espiritualmente y te dicen a ti, llega el quemado, el joven quemado, dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces alguien te dice, no, no es por qué, es para qué. Díganme si esa frase no pierde total sentido, que uno la oye en cualquier iglesia, en cualquier conferencia de crecimiento personal, uno le dice, no, viva el presente. No piense en el por qué, piense en el para qué. Busque en su interior, mire a ver por qué le pasó esta situación. Deje de culpar a la vida, a Dios, al universo. Y esta niña, ¿qué puede? O sea, ¿por qué le pudo haber pasado esa quemadura? Y entonces llega alguno que es bien erudito y bien leído y entonces dice, en su vida interior tuvo que haber quemado a alguien. ¿Ah? A mí no me vengan con ese cuento chimbo. ¿Sí o no? A mí no me vengan con ese cuento chimbo. No, yo necesito darle sentido a la vida de esta niña, poco a poco, y con ayuda de otras disciplinas y con la interdisciplinariedad y con el abordaje y con la sensibilidad estética. ¿Qué tenías que aprender? Dicen, no, pero a ver, ¿qué tenías que aprender? Pues seguramente mi mamá tendrá que aprender que no vuelve no sé, a dejarme encerrada con la estufa prendida, con el gas abierto. Mi mamá tendrá que aprender, pero yo, a esa edad, ¿qué tengo que aprender? Cada quien en sus zapatos, como les vuelvo a decir. Casi que todo esto se aplica a la cotidianidad, pero es que es un caso muy dramático desde el caso del quemado. Siguiente. Y entonces aquí sí cobra importancia esta frase de Gandhi, para nosotros los médicos que manejamos los quemados, y es que el futuro dependerá de lo que haga yo hoy. Por lo tanto, si yo hoy tengo una concepción estética dentro del manejo integral del paciente quemado, seguramente el futuro de ese paciente, el futuro estético, el futuro social, el futuro productivo, el futuro integral de ese paciente va a ser mucho mejor. Pero si yo simplemente digo, bueno, lo mío es esto, ya hice esto, está respirando, ya no me interesa nada más, y ni siquiera escribo en la historia que necesito que alguien más venga a ayudarme para abordar integralmente al paciente. Esto se vuelve importante. Aquí, el futuro depende del presente.
No es vive el presente. Listo, siguiente. El futuro estético de un quemado dependerá de la oportunidad de su atención del enfoque integral que incluye el aspecto estético como parte de su recuperación. Yo quiero también decirles a todos muy respetuosamente que es mi sentir, ¿no? O sea, esta conferencia yo la diseñé especialmente porque al final el mundo estético termina cobrando importancia dentro de cada una de las especialidades, no solo de los que intervienen al quemado. Y uno debe ser tan sensible y ver la estética como algo, como una medicina de especialidad, no una medicina de mercado, que la logremos integrar a las otras especialidades, que no sea vista como algo frívolo y banal, sino como algo importante para el desarrollo integral de cada individuo, pero es mi posición personal. Esto no hay libros escritos de esto, no hay nada escrito de esto. ¿Sí? Yo me encarreto acá. Déjame, la siguiente cuál era, déjame. Entonces, terminemos con esta, que es el para pensar. En la segunda parte vamos a hablar de peelings químicos y vamos a hacer, aquí tenemos unas voluntarias para hacer algunos, para que vean lo sencillo que es hacer un peeling químico. Entonces les voy a hablar de eso y en eso nos vamos a centrar. Pero esta primera parte, que es de sensibilización, termina con esto, es que si se concibe el manejo de un quemado con todo tu arsenal clínico, sin tener en cuenta su futuro estético, habrá salvado una vida, pero esa vida tendrá huellas que limitarán su integración social, su vida íntima. Es importante salvar vidas sin prolongar torturas. Yo no estoy diciéndoles que vayan a matar quemados, ¿sí me entienden? O sea, yo estoy diciendo es que la vida no se convierta en una tortura social para cada uno. Entonces contemplemos el aspecto estético. Y entonces ahora sí, un best. Bueno, un micrófono. Pues siendo lo de talleres virtuales, realmente el miércoles no hay clase y se está programando la visita al Hospital Simón Bolívar. Hay unos candidatos de primera iniciación para venir este viernes, para el doctor Alfredo Rodríguez, Rubén Arciniega, doctor Jaime Vallejo, señora Oriana, Luis Velázquez, María y Marta, señora, estaba el doctor Morcillo, el doctor Villa para la otra semana, y nos pueden escribir al chat confirmando si a partir del viernes y la otra semana, lunes, martes, miércoles, ya venir en parejas a rotar todo un día al Hospital Simón Bolívar. Entonces, por favor, escríbanos aquí al chat en este momento la disponibilidad que pueda tener a partir del viernes las personas que acabamos de mencionar y los demás. Y ya nos vemos en 5 minutos.